¿Y saben qué está haciendo el señor Trump? Él se arriesga no a explotar el mundo que permanecerá, sino a convertir a Estados Unidos, y pensar que puede seguir haciendo eso sin que la retribución llegue es un acto de estupidez asombroso. Pone una dura realidad. La narrativa de que los extranjeros son culpables de los problemas económicos de Estados Unidos es una manipulación. En este análisis, Wolf revela cómo las decisiones de las propias corporaciones estadounidenses son la verdadera causa y por qué las actuales políticas solo aíslan a la nación. Si quiere entender la verdadera dinámica del poder, asegúrese de ver este video hasta el final. Es absurdo, es indignante y es una manipulación por parte de demagogos que se aprovechan de las dificultades que enfrentan las personas blancas. Y esas son genuinas. Las dificultades económicas para los blancos han sido serias. Pero culpar a las personas negras y morenas de la victimización es un esfuerzo espectacular por desplazar hacia la derecha lo que en realidad es un problema del capitalismo estadounidense. ¿Saben lo que hace el señor Trump? Se arriesga no a destruir el mundo, sino a convertir a los Estados Unidos en la nación deshonesta y aislada que parece ser para el resto del mundo. Los últimos en perder mientras el imperio cae, para aferrarse a lo que es suyo. Y eso significa que los costos del imperio en declive se descargan sobre el resto de nosotros. Eso es lo que pasa. Hay tanto ruido y caos en torno a esto que nos encontramos en peligro y puede que ese sea el señor. Trump, en su sabiduría, manipula el nivel de ruido, las distracciones y las afirmaciones. Usted hizo un chiste, y lo comprendo, sobre el Día de la Liberación, pero esa es una parte muy importante de lo que él desea que retengamos, así que podemos abordarlo de muchas maneras. Voy a elegir dos, pero luego, Nima, llévalo a donde creas al presentarlo. Primero, la noción de que hemos sido víctimas de extranjeros. Esta es la tontería más grande que he escuchado en mucho tiempo. ¿Sabes? Me trae a la mente la clase de conversación que tendrías con un supremacista blanco que se queja y se lamenta de que los blancos son el blanco de la discriminación en este país. El intento de arrebatarles a las personas negras y de color, quienes han sufrido siglos de represión por parte de los blancos, para así borrar todo eso con un relato que invierte toda la historia. Es absurdo, es indignante y es una manipulación de demagogos que utilizan las dificultades que tienen los blancos, que sí son reales. Las dificultades económicas de los blancos han sido graves, pero culpar a la gente negra y de color de esta victimización es un intento espectacular de desviar la culpa hacia la derecha, siendo este un problema del capitalismo estadounidense desde sus inicios. La noción de que el pueblo de Vietnam, que experimentó un enorme aumento en sus aranceles, oprime a los Estados Unidos, es decir, que los extranjeros están oprimiendo, es catastrófica en su malentendido. En los últimos 50 años, los estadounidenses perdieron empleos. Eso es correcto, pero la razón fue la estrategia de maximización de beneficios de las corporaciones estadounidenses que se fueron. Podrían haberlo hecho solos. Ellos están allá. Nadie obligó a nadie a punta de pistola a cerrar su fábrica en Cincinnati para abrirla en Shanghái. Eso se hizo porque las empresas estadounidenses vieron una ganancia. Podrían pagar menos a los obreros y estar en el mercado de mayor crecimiento del mundo. Estados Unidos no pudo competir en ninguna de esas dos cosas y así perdió. Pero el agente del cambio fue la América corporativa, las mismas industrias. Es fantástico tener un líder como el señor Trump. Sugiere que la responsabilidad de eso recae en la nación extranjera. ¿Qué
Qué extraño esfuerzo por dejar libres de culpa a los líderes corporativos de Estados Unidos que tomaron las decisiones clave. No son parte de esta historia. Es la liberación del mal. ¿Y quién es el mal? Los extranjeros. Esto es tan viejo como Matusalén. Es una patraña de primer nivel. Liberarnos a nosotros. El resto del mundo lleva siglos buscando liberarse de imperialistas y colonialistas como Estados Unidos. Y ahora él lo invierte. Nos liberaremos de esto como un supremacista blanco. Debemos ser liberados de la presión que ejercen las personas de color y sus aliados. Que nadie se deje engañar por esto en primer lugar. Creo que es muy serio. Yo sí creo que si buscas una forma de entender la complejidad de todo esto, junto con todo el ruido que lo rodea, se empieza a ver claramente lo que significa MAGA. Quieren regresar al siglo XIX, a una economía controlada por una élite capitalista privada que era mucho más grande porque nuestras industrias no estaban tan concentradas. Ahora, ya sabes, las empresas se han reducido, por lo que la clase dominante está más condensada, es más pequeña y más capaz de coordinarse, quieren manejar el cotarro. Están convencidos de que la empresa privada, es decir, ellos, es superior, así que privatizarán y atacarán a los pobres de este país. Observa los recortes a Medicaid que ahora avanzan en el Congreso junto a los esfuerzos por aplastar a los países más pobres del mundo. ¿Te lo imaginas? Myanmar sufrió uno de los peores terremotos de la historia hace unos días, y aún así él siguió adelante y los incluyó en su, fíjate en esa mentalidad. Están arruinando la vida de las personas más pobres, culpando a los inmigrantes, a la gente más pobre que se arrancó de Centroamérica, donde ya eran pobres, cargando lo que podían en la espalda con sus hijos y ancianos para venir a Estados Unidos y presumiendo orgullosamente de expulsarlos. Un país que decía de ver su grandeza, hacer un crisol de culturas para inmigrantes, ahora ya no se funde como antes. Se derrite matando a esta gente por lo que les hace. Extraordinaria manera de hacer que tu propio país sea más saludable económicamente a costa de los más pobres entre los pobres. ¡Guau! Y pensar que puedes seguir haciendo eso sin que la retribución llegue es un acto de estupidez asombroso. Sin inmigrantes, la mano de obra, ¿quién va a fabricar todos los juguetes y textiles de Walmart? Los bienes de consumo que ahora produce la mano de obra extranjera, vas a tener. Habrá una escasez de mano de obra aquí, porque es bastante improbable que vayas a tener graduados universitarios o graduados de secundaria o, digamos, la mano de obra estadounidense realiza el tipo de tareas que han estado haciendo los asiáticos. Pero cuidado, cuando hablo con esa gente, ya sabes, uso sus expresiones para no asustarlos. Me explican, no. Para eso está la inteligencia artificial. La IA va a sustituir todos los puestos de trabajo que se hagan. Podremos hacer todo esto porque los robots se encargarán de todo. Y entonces les pregunto, ¿y qué sucederá con los millones de personas que se quedan sin empleo? Y ellos me miran y los que son sinceros me responden, esperaremos a que simplemente desaparezcan. Vivimos en un país donde esta se está convirtiendo en la forma humana de afrontar las cosas. No puedes criticar el sistema económico, así que tienes que aceptar la muerte en masa. Vaya, la forma de entender esto es comprender que tenemos una economía política muy peculiar en Estados Unidos. Piénsalo de esta manera, el 3% de la población es de empleadores la cima de nuestra economía, que se reproduce a sí mismo. Ellos deciden si invertir el dinero o no. Son ellos quienes fijan los precios y pagan los salarios de los que dependemos, por el 3% de los empleadores. Así se establece el capitalismo, ¿verdad?
La gente de arriba comprendió hace tiempo qué hacer, pues nuestro sistema político es peculiar junto a un sistema económico de arriba hacia abajo. En nuestro sistema hay sufragio universal, todos tienen un voto. La gran mayoría de las personas no son empleadores, el 3% sí lo es. Sería fácil movilizar a una mayoría del 97% para limitar la riqueza del 3%. De hecho, eso sería lo esperado, ya que el 3% posee el dinero y el 97% controla la mayoría de los votos. ¿Qué hicieron entonces? La clase dominante del 3% en Estados Unidos compraron el gobierno, claro. Así es como salvaguardan su posición en un mundo con sufragio universal. ¿Y cómo lo consiguieron? Lo lograron con 2 partidos políticos. Cada uno de ellos depende del dinero del 3%, de la clase de donantes, por así decirlo, y ahora se dividen. Inclina a la derecha y moviliza el apoyo masivo para cosas como armas, supremacía blanca y contra el aborto, entre otros. Y los otros se inclinan por posturas más liberales, progresistas, de bienestar social y todo eso, y por las minorías y las mujeres. Y así tenemos 2 partidos, los cuales ambos controlan la mayoría del voto. Ahora el remate. El sistema va a los ricos y les dice, ustedes donan, así que no les cobramos impuestos. Luego, cada partido va a su base. Los cuidaremos, les daremos esto y aquello. Ahí está el problema. No puedes comprar a las masas a menos que cobres impuestos donde se concentra la riqueza. Pero hay una salida a la locura del capitalismo. No se cobra impuestos a los ricos, sí se provee a la gente. Y la forma es ir con los ricos y decir, como no les cobramos impuestos, tienen todo este dinero. Por favor, préstenoslo, se lo devolveremos en unos años y además le pagaremos los intereses. A eso se le llama déficit. Y la razón por la que tenemos un déficit es por deferencia a los de arriba para no cobrarles impuestos, pagar a las masas. Les doy un ejemplo. Elon Musk, hasta donde sé, posee más de 350,000 millones en riqueza personal. Si le quitasen la mitad de su dinero en impuestos por votación mayoritaria, seguiría siendo el más rico, pero el gobierno tendría 250,000 millones para resolver problemas sociales. ¿Y a quién le iría mejor si solucionáramos problemas sociales con su dinero? A Musk. Viviría en una sociedad menos conflictiva. Correría menos riesgo por la gente pobre y enojada, etcétera, etcétera, etcétera. Es irracional, y lo que estás viendo con el señor Trump en el Jardín de las Rosas es el esfuerzo ilógico para resolver un problema absurdo cuya falta de razón no te atreves a reconocer. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Castigar al resto del mundo? ¿A qué me recuerda eso? De vez en cuando en Estados Unidos, ciudades como Nueva York o Filadelfia intentan resolver sus problemas económicos no gravando a los ricos, sino a los viajeros. Nueva York ha jugado con esa idea. La gente de Nueva Jersey se enfurece porque un gobierno que no es el suyo, de otro estado, Nueva York, está resolviendo sus problemas en parte a costa de gente que no vota en Nueva York y no tiene voz ni voto en nada de esto. Y por eso normalmente acaba mal. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque arriesga desintegrar Estados Unidos. ¿Y saben qué está haciendo el señor Trump? Él se arriesga no a explotar el mundo que permanecerá, sino a convertir a Estados Unidos en la nación aislada y deshonesta que parece al resto del mundo. Tengan mucho cuidado, ese es un peligro inmenso que regresará para morder a este país en lugares en los que ni siquiera quiero pensar. Solo quiero añadir algo. El errático comportamiento de Trump, los aranceles de Canadá, Trump o Canadá, México, sube, baja, se modifica y ajusta.
Y ahora nos dicen que está dispuesto a negociar con las demás víctimas de aranceles para conseguir esto de aquello de. Aquí está. Lo que significa que ninguno de estos aranceles es una certeza. Ninguna corporación que planifique puede decir, bueno, este es mi nuevo nivel de gastos con el arancel tal como está, así que voy a comparar cuando decida dónde construir mi próxima fábrica, todas mis opciones. No puede hacerlo, porque el arancel con el que cuenta quizá no esté el mes que viene o el próximo año, en cuyo caso el enorme gasto, por eso es tan importante lo que Michael acaba de decir, lleva años y mucho dinero trasladar una planta de producción de un sitio a otro o reorganizar tu cadena de suministro, porque en vez de construir aquí en los próximos 10 años como planeaste, tendrás que mover tus fábricas y eso significa reorganizar tus cadenas de suministro. Todo eso es carísimo. Ninguna empresa va a asumir esos gastos solo para darse cuenta, tras gastar $2,000 millones de que el proyecto de $5,000 millones debe ser abandonado porque cambiaron los aranceles a su proveedor o a ella. Él no puede llevar a cabo lo que está haciendo. Significa que las corporaciones dudarán, se abstendrán de tomar estas decisiones, las postergarán y como todo estudiante universitario de economía aprende, en el capitalismo todos estamos rehén de los planes corporativos sobre inversión. La clase obrera solo gasta dinero, punto, sin interés. El sector corporativo obtiene ganancias y luego decide si las invierte o no, si es rentable. Si no lo es, se lo prestarán al gobierno de Estados Unidos o lo destinarán a alguna actividad improductiva, y eso nos provocará depresiones, recesiones, demoras, en fin, toda clase de problemas. Nadie habla de esto. El señor Trump quiere esa libertad. Le gusta que el trato se cierre, ¿no? Bueno, nadie le explicó, ninguno de sus asesores que tienen doctorados, o muchos de ellos de universidades prestigiosas, como Michael y yo, pero no le explicaron que no puede hacer eso como si no tuviera consecuencias. Estados Unidos ya no es la potencia que fue en la segunda mitad del siglo XX. Ese es el imperio en declive y este es el gesto desesperado y en gran parte ciego de un gobierno que no puede admitir su situación actual y fantasea con hacer todo esto como si fuera automático, pero no lo es. Ahora esos dos están estrechamente vinculados porque para un déficit hay que emitir valores del tesoro. Para venderlos se necesita al resto del mundo, ya que Estados Unidos no puede recomprar sus propios valores del tesoro al nivel necesario. Tienes este problema. Así se organizó el imperio americano. Ahora que el imperio está en declive, está desarticulando su propia organización. Es algo muy intrínseco a lo que está sucediendo. Si Estados Unidos fuera una superpotencia, no haría esto. Obama, Bush o Clinton no lo hicieron. No es que fueran menos listos que el señor Trump, menos comprometidos a hacer de Estados Unidos el número uno. No lo necesitaban. Apoyamos el libre comercio 50 años porque a la gente importante de este país le fue muy bien y al resto le dieron lo justo para que se callara. Ya no pueden hacerlo, así que ahora quieren, como dice Michael, una economía tributaria. Más vale que nos des TikTok, más vale que nos des el canal de Panamá, más vale que nos des Groenlandia. Más vale que nos den sus minerales. Miren el acuerdo que le están imponiendo al señor Zelensky, etcétera, etcétera. Esto ya es un robo abierto, franco e indisimulado, tal como solía ser. Pero es una señal de desesperación. Nadie quiere hacer esto. Les diré a dónde va esto, porque los estadounidenses tienen una asombrosa incapacidad para imaginar que otros los entienden igual. El mundo entiende que Estados Unidos es su enemigo.
Miren las cifras, los canadienses ya no vienen aquí de turistas. Gobiernos europeos avisan a personas trans del mundo que no es seguro viajar a Estados Unidos. Esa ira y rencor serán avivados por los gobiernos que querrán librarse de la culpa por las dificultades que esto causará. Si Alemania ya no puede vender sus BMW y Mercedes en este país por culpa de estos aranceles descomunales y tienen que despedir a muchísimos trabajadores alemanes, se lo explicarán al pueblo alemán así. Ese es el señor Trump. Los estadounidenses les hacen eso. ¿Y ahora qué? Gente enojada del mundo va a dejar de comprar productos estadounidenses. Miren lo que le ha pasado en los últimos 3 meses al automóvil Tesla. Nadie lo toca. El señor Musk está descubriendo que hay costos reales por pavonearse en el escenario con una motosierra, celebrando cómo despide a decenas de miles de trabajadores. Bueno, adivinen qué. Tienen su manera de vengarse de él, ya sea dañando un coche Tesla o lo que sea. Los productos de Estados Unidos en el mundo no serán solo jeans, porque los estadounidenses lo sean. Van a encontrar un nuevo par de pantalones que no se produzcan en Estados Unidos y el mercado de los jeans se disolverá. Y eso es solo la punta del iceberg. Trump está contando una historia fantasiosa sobre las maravillas que surgirán de lo que ha hecho. Ni siquiera te dice, con la más mínima honestidad, todas las cosas que podrían salir mal aquí. Y la idea de que nada de eso ocurrirá es tan absurda que no puede permitirse ser honesto. Él tiene que ser un charlatán, un publicista. Recuerda lo que es un publicista. Alguien que haya las cosas buenas, sean reales o imaginarias, del proyecto y producto de su cliente, y hace que todas las malas desaparezcan. Esto solo te ayudará, no te perjudicará. Solo puede. Esa es la mentalidad del publicista. Déjenme añadir. Sí, permítanme intervenir muy rápido. Por favor. Las cifras falsas o absurdas que se difundieron para justificar estas tasas arancelarias disparatadas impuestas a Estados Unidos al calcular los déficits de una manera tan extraña, quiero recordarle a la gente el déficit comercial, es decir, el hecho de que enviamos dólares para comprar toneladas y toneladas de cosas. Eso es lo que pone los dólares en manos de los países a los que compramos. ¿De acuerdo? ¿Y por qué hacemos eso? Porque las empresas estadounidenses se mudaron para allá. También hay empresas locales y francesas, alemanas y británicas, pero las americanas son la razón principal por la que enviamos esos dólares. ¿De acuerdo? ¿Qué hacen con ellos? Seamos claros, los prestan a Estados Unidos. El Tesoro, ¿es esto opresión para Estados Unidos? Por supuesto que no. Esto es lo que ha hecho posible. Estados Unidos ha podido financiar la guerra de Vietnam, la de Afganistán, la de Irak y la de Ucrania. El New York Times publicó la semana pasada la implicación de Estados Unidos en esa guerra desde el inicio. Y lo hicimos sin grabar a los estadounidenses. ¿Saben por qué? Porque todos esos tenedores de dólares prestaron el dinero al gobierno de Estados Unidos para la guerra. Sí, guau, los patriotas deberían agradecer que les hicimos pagar. Esos países, muchos de los cuales, y déjenme aclararles, están del lado de Rusia, como China, le prestaron dinero a Estados Unidos para librar una guerra contra Rusia. Y ahora queremos decir, nos oprimieron. Esos extranjeros nos oprimieron. Créanme, si el pueblo estadounidense hubiese pagado impuestos por esas guerras, o si lo hiciera hoy por la guerra en Ucrania, Gaza y todo lo que financian, estas guerras se habrían detenido. Así que esta nueva estimación, para que se ajuste a la narrativa descabellada que el señor Trump quiere proponer, es realmente extraño.
Y el último punto, el resto del mundo no nos ha estado perjudicando. Tenemos aranceles vigentes hace 50 años y quiero recordar a los estadounidenses, hace más de 50 años, impusimos un arancel a los fabricantes europeos de camionetas, un enorme arancel del 25%. Ha estado en efecto por 50 años. Los estadounidenses no aman las camionetas por la hombría que les da. La publicidad que los hizo sentir así surgió al ser rentable producir camionetas. Hubo que convencer a los estadounidenses de comprarlas en vez de autos que solo tienen un arancel del 2 o 2.5%. Estados Unidos ha aplicado aranceles. Último punto. Antes llamábamos a los aranceles justificados en la universidad por su relación con un evento que denominamos industria incipiente. La idea central es que al ser un país con escasos recursos o que recién emerge de ser una colonia, como en su momento fue Estados Unidos, si buscas impulsar tu industria, se te dificulta competir con aquellos que ya llevan medio siglo en ese ámbito. Así que existe la noción de que pones un arancel temporalmente solo para que tu bebé madure y luego lo quitas porque quieres los supuestos beneficios de la competencia. Esa es la historia que se cuenta en todos los libros de texto. No somos un país pequeño con industria incipiente. Eso es lo que son otros países como Bangladesh y Vietnam. Ellos tienen su razón y justificación. Nosotros no. Esto lo pone todo patas arriba. Se supone que ahora todos debemos creer que 200 años de teoría económica, 50 años de experiencia en libre comercio, de los que Estados Unidos se benefició y que la solución es tirarlo todo por la borda y seguir a ese genio estable de la economía política, Donald Trump. Están bromeando. Esa es la única pregunta. Los demócratas serán los que hagan todo este tipo de cosas más lentamente y apelarán a su base, como siempre hacen. Ahora que están sufriendo por lo que les hacen los republicanos, ¿no preferirían que se hiciera más despacio? No lo dirán exactamente así, pero la mayoría lo entenderá. La mitad de los estadounidenses ya saben que esto es una tontería y no votan. Ellos votan por distintas razones, pero no por el contenido que se les esconde. No es su error, la verdad es que no. Pedirles que voten y hacer que sea absurdo hacerlo es una mala combinación. Pero ya no estamos en el juego Tweedledum, Tweedledee. Eso harán esos partidos. Siempre lo hicieron. Y como Michael señaló, no tienen un competidor que los ponga en riesgo. Para que eso ocurra, tiene que haber un resurgimiento de un movimiento político nuevo e independiente que les ponga las pilas y exponga lo que Tweedledum y Tweedledee han hecho a Estados Unidos. Trump lo heredó de Biden. Biden heredó esto. Todos ellos son cómplices en este juego. Lo han estado jugando. Todo lo que el señor Trump asume bien que la gente se cansa, por eso optó por una versión más extrema del Partido Republicano. Pero eso es todo. Nos devuelve a lo que la mentalidad de la clase empleadora republicana siempre ha anhelado, que todo lo haga el empleador privado. No debe ser regulado ni gravado por el gobierno, porque si éste se retira, toda esa tontería del laissez-faire hará que todo funcione. El profesor Richard Wolff señala que Estados Unidos, como un imperio en declive, está recurriendo a medidas desesperadas como los aranceles agresivos, arriesgándose a convertirse en una nación aislada y paria. ¿Qué opina usted de este análisis? Debatamos en los comentarios.
Si este tipo de contenido le interesa, no olvide suscribirse y activar la campana de notificaciones.